Inicialmente pensaba hablar de hacer como un recorrido por mis diferentes proyectos porque me parece interesante todo ese tipo de meandros y de rutas que va haciendo el fotógrafo, ¿no? A través de sus proyectos, que a veces después de un proyecto hay un volantazo porque esto te lleva a otra cosa y a la otra y a la otra. Y al final todo esto que parece inconexo, si se mira desde un punto como más elevado, todo tiene sentido, ¿no? Se va uniendo y tiene sentido. Creo que voy a hablar de lo que estoy haciendo en los últimos 6-7 años, de mi manera de trabajar, de entender, de ver la fotografía, explicando un par de proyectos. Igual, si da tiempo, tengo ahí fotos como para tirar para atrás, para entender un poco algunos cambios que me parece interesante en todos los fotógrafos en realidad. O sea, uno no se levanta por la mañana con un proyecto en el bolsillo, sino que es más una consecuencia de cosas que van pasando a nivel personal como a nivel fotográfico. Voy a presentar Almost There, que es el último trabajo terminado, realizado, y voy a mencionar algunas pinceladas del proyecto que estoy haciendo desde hace 3 años, que se llama Matter, y nada, voy a enseñar 4 imágenes, pero que me van a servir para explicar mi manera de trabajar, básicamente. Nunca me considero editor, si algo me considero es fotógrafo, pero accidentalmente editamos libros con Roger y con Juan, y ha sido una necesidad o una consecuencia en realidad el proyecto nace es como un cúmulo de un par o tres de cosas, de nuestra relación, de nuestra buena amistad, o sea, como muy bonita y de ganas de vernos, de hacer cosas juntos, y de en un momento dado querer que las publicaciones, lo que estamos haciendo, trascienda y llegue a más público que nosotros tres. Inicialmente nos reuníamos en Cales Sidret, que es donde vive Roger, que está como a 100 kilómetros de Barcelona, al sur. Entonces es como un paraíso para nosotros, como una residencia, un lugar donde vamos a trabajar, desconectar, salir de la ciudad. Entonces le pusimos el nombre de la editorial porque todo pasaba ahí, ¿no? Y era como un homenaje en el lugar donde las cosas pasaban. Y lo que hacíamos era sentarnos, charlar de foto, compartir libros, compartir ideas, nos hacíamos nuestras maquetas, nos las intercambiábamos, hacíamos ediciones limitadas de 3, una para Roger, una para Juan y una para mí. Y en un momento dado hicimos un viaje a Argentina, hicimos un proyecto conjunto los tres, estuvimos un mes ahí disparando y decidimos que queríamos darle una salida como más amplia de lo que habíamos hecho hasta entonces. Y en ese momento apareció la posibilidad llamamos a algunas puertas a ver si tal, y vimos que nadie nos iba a publicar eso porque el libro en sí no tenía ningún sentido y el sentido del libro era que no tenía ningún sentido. Entonces decidimos apostar por eso e intentar buscar dinero para tirar adelante el libro, y cuando lo tuvimos apareció Roger con un libro y decidimos no publicar el proyecto de Argentina y publicar el libro de Roger, que es Lina Sulipla, y con eso al final es una excusa para seguir trabajando juntos porque nos gusta, con lo que más nos gusta. Yo vi crecer el proyecto desde el principio, desde que lo estaba haciendo las primeras fotos, y me enganché totalmente. O sea, siempre pensé, o los dos hablábamos de que había un paralelismo muy grande con Almost There, mi anterior trabajo, pero resuelto de una manera totalmente diferente, ¿no? Y a mí me apasionaba ver sus imágenes y cómo podía resolver como inquietudes que yo tenía e intentaba resolver de otra manera, pues cómo él lo resolvía en un espacio de 10 metros, ¿no? Y yo parece que tengo que irme a todas partes para hacer las fotos, para explicar lo mismo que él. Entonces vi crecer el proyecto, lo ayudé en la edición, lo ayudé en lo que él quería. Estuve ahí casi todo el rato. Y entonces en el momento de querer publicarlo se encontró ahí como un poco huérfano de a ver para dónde tiro, había como varias opciones. Yo le dije, nosotros estamos para, si te interesa, nunca pensé que le interesara. O sea, le dije, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos en cuanto a la difusión, producción, todo lo que podamos, pero nosotros somos algo muy pequeño, muy pequeño. No sé si te puede llegar a interesar. Y el tipo, Antonio, le gustó la idea de hacerlo con amigos, de ser algo como, de hacerse con mucho cariño, y bueno, siempre me queda la pena o la sensación de que si cualquiera de estos libros hubiera estado editado con una editorial más grande, con una distribución mejor, el proyecto habría tenido más aceptación. O sea, siempre considero que publicarlo con Cales Sidret es una limitación para el proyecto, y es lo único que... Pero al mismo tiempo lo hemos dado todo a nuestra manera, entonces es como que me siento en paz, pero me da pena por el proyecto, ¿no?
O sea, en los proyectos que hago, los hago a través de imágenes, de fotografías, o sea, hay fotografías, pero detrás hay conceptos, ¿no? Y como al final el reto que me propongo cada vez más es intentar fotografiar ideas y conceptos, ¿no? Que es algo como muy abstracto, cómo realizas una imagen, cómo buscas un lugar físico, un objeto que te pueda traducir una idea. Entonces hay ideas y conceptos, pero también hay algo muy bonito que aparece en los libros que me interesa mucho, que es el lenguaje, ¿no? Entonces es algo que en otro tipo de soporte igual se pierde. Igual no se pierde, pero se pierde algo también que me interesa mucho, que es que el lector, el espectador, la persona que esté detrás participe directamente de esto. Entonces un libro tiene la posibilidad de tocarlo, de moverlo, de girar la página, de tocar el papel, de generar sus propios dípticos, que si te sientas delante de una proyección, delante de una página web, todo esto lo pierdes, ¿no? Es como en cierto modo es como un espectador pasivo. En la exposición pues también me interesa el lenguaje, puedes crear, puedes generar recorridos, o sea, me interesa mucho el espacio tridimensional, ¿no? Cómo la gente se mueve, y en el caso de Almost There, que en cierto modo trata el tema de la distancia, fue como muy bonito trabajar la idea de la exposición, ¿no? O sea, cuando estás cerca de algo, estás lejos de otro algo, entonces toda esta idea me gusta, o sea, no sé, el soporte libro, exposición, resumiendo, respondiendo a tu pregunta, libro, exposición, es lo que más me interesa. O sea, hay un momento, lo que hablaba antes, de estos volantazos, de estos giros, de que en un momento sentí que era como esclavo de mi fotografía o de mi manera de trabajar, ¿no? Y en cierto modo como es algo que después de terminar un trabajo, un viaje que hice, fue como un poco decepcionante volver a casa con las fotos que esperaba hacer antes de hacer el viaje, ¿no? En realidad lo que me interesa de la fotografía es el aprender, el sorprenderme, el que pasen cosas inesperadas, el crecer. Es algo personal, es mi escuela, ¿no? En cierto modo. Pues a diferencia de otros trabajos anteriores que sí sentía que era esclavo de una idea inicial, ¿no? Que tenía una idea preconcebida desde casa, desde el ordenador, pensando que todo tuviera sentido e ir a resolver, ¿no? Entonces sentía que me perdía muchas cosas, que durante estos viajes que hacía, por ejemplo, hay un proyecto anterior que se llama Nada, que al final estaba repitiendo una escena dentro de diferentes lugares. O sea, el proyecto en sí me interesa, pero durante este viaje, que estuve 6 meses viajando, pasaron muchas cosas que no entran dentro del proyecto. Y pensaba que todo esto, todas estas cosas que aparecían y que sucedían en los viajes, eran interesantes dentro de la fotografía en sí mismo, ¿no? Entonces intenté hacer un proyecto que estuviera mucho más abierto. Empecé a hacer fotos sin saber qué es lo que estaba haciendo, de repente vi que todo tiraba en una dirección, de repente hice un par de fotos que me cuadraron un tema, empecé a pensar y a hacer como un pequeño guión de lo que quería hacer, entonces pues una foto te lleva a la otra, me llevó a la otra. En un momento quería hablar de fotografiar algo muy lejano y estuve fotografiando la galaxia Andrómeda, y en el momento que estaba fotografiando la galaxia me apeteció... Andrómeda está situada a 2,5 millones de años luz de la Tierra, entonces me pareció interesante pensar qué es lo que pasaría si alguien estuviera en Andrómeda fotografiando la Tierra, ¿no? Entonces estuve buscando como restos arqueológicos que dataran de esta fecha, y entonces cuando estaba fotografiando esto en el Museo de Arqueología me interesó. Vi unos vídeos y unas fotografías de dónde se habían encontrado estos restos y me interesó y quise ir a las cuevas donde se habían fotografiado. Al final es una cadena de consecuencias que van como ampliando ese primer guión predefinido, ¿no? Esa primera línea se va haciendo como más grande. No lo sé, me pierdo en las etiquetas. O sea, entiendo que tiene mucho sentido ponerlas, pero no sabría poner, o sea, no porque sea muy especial lo que haga, sino porque al final lo que hago es lo que me apetece hacer, ¿no? Que es como un privilegio. O sea, al final es responder a mis inquietudes, mis necesidades, mis dudas. O sea, en el momento en que invertimos tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero, o sea, al final es casi toda la vida invertida en esto, pues quiero hacer algo que me sirva para mí, ¿no? Para crecer, así como persona y como fotógrafo, pero entonces dentro de qué etiqueta, no sé, personal, porque es mío, sobre la persona, no sé.